Estás aquí, y eso ya dice mucho de ti. Con todo el ruido, la prisa y ese cansancio que no se quita ni dormido, parar unos minutos para escuchar algo que toca el corazón habla de tu inteligencia emocional y de tus ganas de estar mejor. Gracias por darte este tiempo. Tal vez llegaste porque algo te duele, porque sientes un vacío raro, porque estás confundido o porque ya te cansaste de cargar silencios. Si es así, este espacio es para ti. Hoy vamos a hablar de amor propio, pero de verdad, sin frases de póster ni consejos de cajón. Vamos a lo humano, a ese lugar donde todos tarde o temprano nos hemos roto por dentro. Lo digo con la mano en el pecho, a mí también me pasó. No hablo desde un escritorio, hablo desde golpes en el alma y desde las veces que me sentí desconectado de mí. Y aprendí algo que me cambió la vida: el amor verdadero no empieza con otra persona, empieza contigo. Nace cuando te miras sin filtros, sin máscaras, sin ese juez interno que todo lo critica. Sanar no es volver a ser el de antes, es permitirte convertirte en alguien más consciente, más libre, más tú. Creo en el amor que dura, pero no en el amor de guión. No en el te quiero sí o te quiero mientras. Hablo del amor que no negocia tu dignidad, que no pide pruebas ni espectáculos. Ese amor aparece cuando miras al otro más allá del personaje y de los errores, cuando alcanzas a ver su esencia. Pero para llegar ahí hay que aprender a estar contigo. Dime cómo vas a cuidar lo que ni siquiera conoces. Uno de los grandes vacíos de esta época es que queremos relaciones profundas sin haber hecho el viaje hacia adentro. Nos conocemos poco, nos escuchamos menos y nos exigimos demasiado. Mucha gente no se ama, no porque no quiera, sino porque nadie le enseñó cómo. Nadie dijo con claridad: vales por quien eres, no por lo que produces. Nadie explicó que no tienes que ganarte el amor ni mendigar atención, y cuando creces sin esa base, buscas afuera lo que te falta adentro. Ahí nacen patrones que desgastan: dependencia emocional, miedo al abandono, necesidad de validación cada 5 minutos, hambre de amor dando vueltas por todos lados. Y el amor real no nace del hambre, nace de la plenitud. ¿Cómo se llega a esa plenitud? Con un camino que no siempre es cómodo, pero sí liberador: el autoconocimiento. No es una lista de me gusta, no me gusta. Es ir más hondo, reconocer heridas, miedos y mecanismos de defensa. Preguntarte de frente: ¿quién soy cuando no estoy intentando quedar bien con nadie? ¿Quién soy cuando me miro sin juicio? Si no sabes quién eres, aceptas migajas, confundes amor con atención, te quedas donde no te ven. Eso duele y te va apagando. Sanar empieza cuando decides mirar lo que hay, no lo que te gustaría que hubiera. En el silencio, sin prisa, aparecen las heridas que vienen de lejos: abandono, rechazo, traiciones, mensajes que te hicieron creer que no eras suficiente, que debías esforzarte siempre para merecer cariño. Desde esa herida, uno sueña con salvadores, espera a alguien que llegue a completarlo, que cure lo que pesa, que haga fácil lo difícil. Suena bonito, pero es una ilusión. Nadie puede sanar por ti, y aunque al principio duela, también es una noticia buena: te devuelve el poder. Dejas de poner tu bienestar en manos ajenas y empiezas el camino de regreso a ti. Sanar no es borrar, es integrar. Es dejar de pelear con tu historia. Mirar tus cicatrices con respeto y reconocer que también te forjaron. Hay dos tramos que se juntan en este viaje: el psicológico y el espiritual. El primero da palabras, ordena, resignifica. El segundo te conecta con algo más grande que no se explica con la mente, pero se siente en el alma. No hablo de etiquetas ni de rituales, hablo de conexión con la vida, con los demás y contigo. Cuando conectas, dejas de exigir afuera lo que solo puedes construir dentro. Empiezas a amar sin cadenas, sin perderte, sin olvidarte de ti. El problema no es tener heridas. Todos las tenemos. El problema es ignorarlas y pretender que por no nombrarlas van a dejar de doler. Ya sabes cómo termina eso: lo que no reconoces se repite. Se cuela en tus decisiones, en tus vínculos, en tus reacciones. Por eso, el primer acto real de amor propio no es consentirte, es mirarte con verdad. Tener la humildad de decir: aquí duele, aquí me perdí, aquí sigo buscando lo que me faltó. Muchas de esas heridas arrancan en la infancia, cuando dependíamos por completo del cariño y de la mirada del otro. No había herramientas para entender la ausencia o el rechazo, solo se sentía. Y como niños, lo interpretamos como culpa propia. Si mamá no está,
es porque yo no valgo. Si papá no me mira, es porque no merezco amor. Con esa lógica se formó una identidad chueca, no sobre lo que soy, sino sobre lo que faltó. Para sobrevivir, aprendimos a agradar, a complacer, a esconder lo que sentimos. Ahí empezó el olvido de lo esencial, nuestra autenticidad. De adultos seguimos operando con esos mismos programas. Buscamos que el otro nos confirme que ahora sí somos suficientes, que ahora sí no nos van a soltar. Pero eso no es amor, es supervivencia emocional, y cansa. Volver al origen no es para revolcarte en el dolor, es para entenderlo, resignificarlo y dejar de cargar culpas que no te corresponden. No fue tu culpa. Lo que dolió no fue porque tú no diste el ancho, fue por las limitaciones emocionales de quienes estaban a cargo. Soltar la culpa libera, porque mientras la cargas sigue siendo ese niño esperando que el pasado cambie. Cuando arrancas el proceso de sanar, puede aparecer una tristeza honda. No es falla, es puerta. El alma por fin suelta lo que guardó años. Déjala pasar, escúchala sin juicio. Ese permiso va aflojando el látigo interno. Se suaviza la exigencia, se abre un espacio más amable. Y sí, surge una duda común. Siempre fui fuerte, ¿por qué ahora me siento vulnerable? Porque esa fortaleza era un muro. La verdadera fortaleza incluye vulnerabilidad. No se sana desde el control, sino desde la aceptación de lo que fue y de lo que hoy eres. Cambias la perfección por la verdad. Y la verdad, aunque incomode, libera. Aquí quiero presentarte a Héctor. Tiene 58 años. Trabajó toda la vida, cumplidor, serio, de esos que no piden nada y lo dan todo. Hace poco se quedó sin su pareja y sin ganas de hablar. No llora, no se queja, pero por dentro se siente vacío. Un día, casi sin planearlo, se mira en el espejo y se dice, así ya no. No fue una escena de película. Fue un instante simple, pero honesto. Ese día salió a caminar sin teléfono, solo a respirar. Llegó a un parque y se sentó en una banca. No pasó nada espectacular. Solo recordó que de joven tocaba la guitarra y que la dejó por falta de tiempo. No decidió cambiar su vida en un segundo. Decidió algo más pequeño y más poderoso. Mañana voy a tocar 10 minutos. Y los tocó. Mal, con dedos duros, sin ritmo. A la semana ya eran 15 minutos. A la tercera, se atrevió a llamar a su hijo para invitarle un café. Platicaron sin prisa. A la cuarta, Héctor escribió una carta breve a su pareja que ya no está. Gracias por lo que vivimos. Voy a cuidarme. No necesitó publicar nada. Lo hizo para él. No dejó de extrañar, pero dejó de abandonarse. Eso es volver a casa. No se trata de pasar página por obligación, se trata de empezar a escribir con tinta propia. Esa chispa que encendió Héctor también está en ti. No es fe ciega ni optimismo forzado, es una certeza suave. Lo vivido tiene sentido aunque todavía no lo entiendas. Salir del piloto automático no requiere gritarle al mundo tus planes, requiere un sí pequeño, diario, a ti. Desde ahí, el amor propio deja de ser meta y se vuelve camino. Un camino irregular, con subidas y bajadas, que vale cada paso porque cada paso hacia ti es un acto de libertad. A veces creemos que sanar es saberlo todo, hablarlo todo, analizarlo todo, ayuda, claro. Pero hay dolores que piden silencio, presencia, respiración. Por eso la dimensión espiritual, entendida como conexión auténtica, importa. No ocupa templos ni vocabularios especiales, se nota en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio, en cómo te hablas cuando te equivocas, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Ser espiritual no es evitar el dolor, es aprender a estar con él sin destruirte. Lo difícil se vuelve maestro cuando lo escuchas sin huir. Cuando miras desde ahí, el juicio hacia los demás se afloja, no justificas el daño, pero dejas de envenenarte. Entiendes que la mayoría no hiere por maldad, sino por confusión. El perdón, entonces, no es teatro, es higiene del alma. No perdonas para que el otro se sienta bien. Perdonas para no cargar una historia que te encierra. Perdonas cuando reconoces la herida sin minimizarla y decides soltar el rencor porque tu paz vale más que tener la razón. Otro error común cuando estamos heridos es esperar que el mundo entienda nuestro dolor, que el otro regrese, pida disculpas y repare. A veces sucede, muchas veces no. Por eso necesitas una fuerza que no grita,
pero sostiene la de saber quién eres, más allá de lo que te hicieron o te faltó. Esa fuerza se nota en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo pones límites sin levantar muros, en cómo eliges no entrar a batallas que solo te drenan. Sanar no es volverte perfecto, es dejar de pelear con la vida, es recordar que la dignidad no se negocia y que el amor propio se practica en lo simple. Comer presente, agradecer lo pequeño, mirar a los ojos, pedir perdón sin orgullo, decir no sin culpa. También hay un actor que a veces toma el volante sin permiso, el ego herido, confunde desacuerdo con ataque, activa defensas viejas y te hace reaccionar como si te estuvieran acorralando. Observarlo no es odiarlo, es reconocerlo. Cuando lo ves en acción puedes pausar, respirar y responder desde presencia, no desde la herida. Expresar no es explotar, decir la verdad no requiere destruir. La honestidad que sana viene con compasión. Y ahora, una pregunta que te pone frente al espejo: ¿cómo te hablas cuando fallas? Porque esa voz interna educa. Si te hablas con desprecio, no puedes esperar sentirte digno. Si solo te valoras cuando logras algo, jamás te vas a sentir suficiente. Cambiar el diálogo interno no es repetir frases vacías, es elegir un tono humano y firme: estoy aprendiendo, puedo con esto, me cuido. Las palabras cargan energía, lo sentimos cuando alguien nos grita y el cuerpo se tensa, o cuando alguien nos habla con cariño y el pecho afloja. Imagina el impacto de lo que te dices por dentro todo el día. Actualiza tu narrativa: no eres así, te hiciste así para sobrevivir, y hoy puedes elegir diferente. Si llegaste hasta aquí, te lo digo directo, no estás roto, estás a tiempo. A tiempo de regresar a ti sin prisa, con respeto, con pequeños actos diarios que sostienen, como Héctor con su guitarra, como tú con ese hábito que dejaste y te hacía bien. Empieza hoy con 10 minutos. No necesitas permiso de nadie. Tu vida te está esperando. La edad no te resta valor, te quita disfraces. Lo que antes se sostenía con prisa hoy pide calma. Y en esa calma aparece una claridad que no venden en ningún libro: distinguir lo urgente de lo importante, lo ruidoso de lo verdadero. Muchas personas mayores me han enseñado algo que a los 20 cuesta aceptar: elegir batallas. No todo merece tu energía. No toda discusión exige tu presencia. No todo comentario requiere respuesta. Esa selección consciente alarga la vida emocional. Si hoy tienes más de 50, no compres la mentira de que llegaste tarde, llegaste distinto. Con cicatrices que cuentan historias, con amistades decantadas, con afectos que ya no necesitan demostraciones constantes. Lo valioso no es acumular cosas, es profundizar vínculos. Y profundizar no es hablar más, es escuchar mejor, mirar a los ojos, sostener silencios que curan. Héctor volvió a su guitarra y, sin planearlo, recuperó conversaciones que creía perdidas. La música abrió puertas, llamó a un viejo amigo, aceptó una comida con su hermana, acompañó a su vecino al médico. No buscaba ser útil, elegía estar. Ese estar cambió su estado de ánimo, su postura, su sueño. Comenzó a caminar después de cenar, a apagar el teléfono una hora antes de dormir, a escribir 3 líneas cada noche: lo que agradece, lo que aprende, lo que suelta. Pequeñas decisiones con efecto compuesto, sin anuncios, sin etiquetas grandilocuentes. Amor propio en la práctica es administración de atención. Lo que atiendes crece. Si atiendes la queja, crece la queja. Si atiendes el cuerpo, mejora el cuerpo. Si atiendes la paz, se expande la paz. Empieza con lo concreto: hidrátate, respira profundo 3 veces antes de contestar, ordena un cajón, sal a tomar luz de la mañana. Lo simple repara circuitos que la mente complicada enreda. La relación con la palabra también merece cuidado. Una frase puede levantar o hundir un día entero. Revisa tu lenguaje: siempre fracaso, ya no sirvo, nadie me quiere. No son descripciones, son programaciones. Cámbialas por verdades útiles. Estoy aprendiendo, me doy tiempo, pido ayuda cuando la necesito. No es autoengaño, es higiene mental. Igual que te lavas las manos, lava el discurso interno. La mente se acostumbra al tono con el que le hablas. Cuando la nostalgia apriete, no la pelees. Invítala a sentarse un rato, ofrécele té y pregúntale qué vino a recordarte. A veces trae un nombre que merece una llamada, una receta que vale rehacerse,
una canción que pide bailar en la sala. Otras veces solo necesita que la mires pasar. Respetarla evita que se convierta en amargura. Si alguien te faltó al respeto y aún duele, el límite es parte del cuidado. Límite no es muro, es puerta con cerradura. Se abre a quien llega con consideración y se cierra ante la violencia. Ponerlo no requiere gritos, requiere claridad. Así no, dos palabras firmes que protegen tu salud emocional. Con el tiempo descubrirás que la paz no es premio, es decisión cotidiana. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. A veces el cuerpo guarda lo que la boca no se atreve a decir. Un dolor en el pecho, una presión en el estómago, una rigidez en la espalda, son mensajes del alma que no llegan con palabras sino con síntomas. Cuando no expresas lo que sientes, el cuerpo habla por ti. Y aunque aprendimos a soportar, a aguantar, a ser fuertes, la verdadera fortaleza no es resistir hasta romperte. Es reconocer cuando algo dentro ya no puede más. Sanar empieza cuando eliges escucharte antes de colapsar. He conocido a hombres que trabajaron 30 o 40 años sin parar. Se levantaban antes del amanecer, regresaban tarde, cansados, convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Proveer, sostener, cumplir. Pero nadie les enseñó a sostenerse a sí mismos. Un día se jubilan, el ruido se apaga y aparece el vacío. ¿Y ahora qué? No saben qué hacer con el silencio. No saben estar con ellos, porque nadie les dijo que también tenían derecho a la ternura, al descanso, al placer de existir sin ser productivos. Nos enseñaron a hacer, no a ser, a responder, no a sentir. Y por eso cuesta tanto simplemente estar. Héctor también lo vivió. Al principio no soportaba la quietud. Prendía la televisión solo para no escuchar sus pensamientos. Pero con el tiempo empezó a disfrutar del sonido del viento en su ventana. Empezó a entender que el silencio no era enemigo, era maestro. En ese silencio aprendió a distinguir su voz interna de las voces ajenas, las que repetían tienes que, debes, no puedes. Poco a poco esas voces se fueron apagando y quedó la suya más clara, más suave, más real. El silencio, cuando se habita sin miedo, se vuelve hogar. Un lugar donde no necesitas demostrar nada, donde puedes llorar sin que sea debilidad, donde puedes reír sin justificarte. Ahí se reordena todo, la mente deja de gritar, el corazón deja de correr, el cuerpo respira distinto. Lo que antes te parecía urgente empieza a perder peso. Y de pronto descubres algo que siempre estuvo ahí, pero habías olvidado, la paz no se busca, se recuerda. A los hombres de más de 50 años les cuesta hablar de esto. No porque no sientan, sino porque crecieron aprendiendo a esconderlo. Se les enseñó que la tristeza era debilidad y que el miedo era vergüenza. Pero hay una verdad que nadie puede negar, no se puede vivir toda la vida con el alma en tensión. Tarde o temprano, lo que no se llora se convierte en cansancio. Lo que no se dice se transforma en distancia. Y lo que no se acepta termina repitiéndose una y otra vez, con distinto nombre y distinto rostro. Por eso, hablar sana. No hablo de desahogarse con cualquiera, sino de encontrar un espacio donde puedas ser sin máscara. Un amigo de verdad, un terapeuta, un cuaderno o incluso este momento contigo mismo. Decir me duele ya es un acto de valentía. Decir no estoy bien abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. A veces basta una conversación para que algo se acomode dentro. A veces basta una palabra para empezar a sanar. El amor propio se cultiva también con la humildad de pedir ayuda. No eres menos hombre por hacerlo. No eres débil por reconocer que hay días en los que no puedes solo. La soledad pesa más cuando no se comparte. Y compartir no es depender, es reconocer que todos, absolutamente todos, necesitamos sostén. Incluso el más fuerte se cansa. Incluso el que sonríe todo el tiempo guarda un cansancio invisible. Héctor aprendió a decir, no sé, necesito hablar, me siento solo, y esas frases que antes le daban vergüenza se convirtieron en las más valientes que pronunció en su vida. Porque detrás de ellas no había derrota, había humanidad. La vulnerabilidad no te quita poder, te conecta con lo real, te vuelve cercano, te vuelve libre. Cuando te quitas la armadura, descubres que la piel no es debilidad, es sensibilidad, y sentir es vivir.
Hay un momento en la vida en el que dejas de buscar respuestas y empiezas a hacerte mejores preguntas. Ya no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué? No es ¿por qué me dolió tanto?, sino ¿qué me está mostrando este dolor? Cuando cambias el tipo de pregunta, cambia el tipo de vida que construyes. Porque detrás de cada herida hay una enseñanza escondida y solo el que se atreve a mirarla sin miedo la descubre. El tiempo no cura por sí solo, lo que cura es la presencia. Lo que sana es lo que haces con ese tiempo. Cada respiración consciente, cada perdón sincero, cada paso hacia ti. La madurez no es acumular años, es aprender a mirar con calma lo que antes te alteraba. Es poder recordar sin revivir. Es aprender a soltar sin rencor. Es seguir sintiendo sin perder el equilibrio. Hay dolores que no desaparecen, pero cambian de forma. Dejan de ser una herida abierta y se convierten en una cicatriz que ya no sangra. Pero recuerda, cada cicatriz cuenta una historia, la de una pérdida, un intento, una despedida, una lección. No hay que borrarlas, hay que honrarlas. El cuerpo cicatriza porque quiere seguir viviendo, y el alma también. El error es confundir cicatriz con fracaso. No fracasaste, resististe. No perdiste, aprendiste a vivir sin lo que creías indispensable. Héctor lo entendió una tarde cualquiera mirando sus manos. Eran las mismas que habían trabajado toda su vida, pero ahora tenían otra textura. Las líneas eran más profundas, los dedos más lentos, pero en cada marca había una memoria. Dejó de mirar sus manos con nostalgia y empezó a mirarlas con gratitud. Esas manos habían sostenido, habían construido, habían amado. Esas manos no eran prueba del tiempo perdido, sino del tiempo vivido. Envejecer no es un castigo, es un privilegio que no todos alcanzan. Pero la sociedad moderna ha hecho que muchos lo sientan como una condena. En un mundo que idolatra lo nuevo, envejecer parece una vergüenza. Como si los años borraran el valor, como si las canas restaran dignidad. Pero lo cierto es lo contrario. Cada arruga es una frase de tu historia. Cada línea del rostro lleva un recuerdo de las veces que reíste, lloraste, esperaste. El tiempo no roba belleza, la transforma. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, sienten que ya no tienen propósito. Ya no hay metas urgentes, ya no hay jefes que los presionen, ya no hay hijos que los necesiten tanto. Y el silencio se vuelve un espejo peligroso. Pero ese vacío no es falta de sentido, es espacio libre. Es terreno fértil esperando nuevas semillas. No tienes que retirarte de la vida, puedes reinventarte. Aprender algo nuevo, enseñar lo que sabes, compartir tu historia. Todavía hay mucho por dar, pero esta vez desde la calma, no desde la exigencia. El propósito no siempre se mide en proyectos o ganancias. A veces se mide en la forma en que miras al otro, en cómo tratas a quien no tiene voz, en la paciencia con la que acompañas. En el ejemplo silencioso que dejas, hay nietos que aprenden más observando a su abuelo que escuchando a cualquier maestro, porque la experiencia enseña sin gritar y la sabiduría se transmite en gestos pequeños. Un consejo, una sonrisa, un yo pasé por eso y salí adelante. La sociedad debería detenerse más a escuchar a quienes ya vivieron lo suficiente como para entender que lo importante no siempre brilla. Pero no esperes que el mundo cambie solo, empieza tú, reclama tu espacio con dignidad. Habla, enseña, comparte, no desde la superioridad, sino desde la verdad que da el tiempo. Todavía hay hombres que creen que al jubilarse terminan, cuando en realidad ahí empieza la parte más profunda del viaje, la del legado. El legado no es una herencia material, es la huella que dejas en los corazones, es la historia que contarán de ti cuando no estés. Es la forma en que inspiras sin buscarlo. Héctor no fundó una empresa ni escribió un libro, pero dejó un legado invisible en las personas que tocó. En su vecino que ahora cuida su jardín con más cariño. En su hijo que aprendió a pedir perdón. En su nieta que lo recuerda cada vez que escucha una canción que él tocaba. Eso también es trascender. Los hombres de esta generación cargan heridas que no se nombran. Cansancio acumulado, miedo a ser reemplazados, sensación de que el mundo ya no les pertenece. Pero el mundo no pertenece a nadie, se comparte. Y mientras tengas voz, historia y experiencia, tienes algo valioso que ofrecer. No te encierres en la idea de que ya fue. La vida sigue invitándote a participar,
solo que ahora no te pide velocidad, te pide presencia. El amor propio en esta etapa de la vida tiene otro color. Ya no se trata de ser admirado, sino de estar en paz. Ya no se trata de demostrar, sino de comprender. Ya no se trata de competir, sino de disfrutar. Cuidar tu cuerpo, tu mente, tus relaciones. Dormir mejor, comer con atención, reír más. La madurez te da permiso para elegir lo que te hace bien sin tener que justificarlo. No tienes que explicar por qué prefieres la tranquilidad a la multitud, ni por qué disfrutas más una charla que una fiesta. Ya no estás obligado a impresionar a nadie. Lo que antes buscabas afuera, ahora se encuentra adentro. La compañía que esperabas del otro, puedes empezar a darte tú. La aprobación que tanto perseguías, puedes sustituirla por aceptación. Lo que te definía ya no es lo que tienes, sino lo que eres. Y eso es libertad. La más grande de todas. Hay un momento en la vida en el que empiezas a entender que no todo tiene que tener un porqué. Que hay cosas que simplemente son. Que hay historias que no cerraron, personas que no regresaron, palabras que nunca se dijeron. Y que eso también forma parte de la vida. Aceptar no significa rendirse, significa hacer las paces con lo que fue, con lo que no pudo ser y con lo que aún puede llegar. La aceptación no borra el dolor, pero lo vuelve más ligero, te permite seguir caminando sin esa necesidad de cambiar el pasado. Héctor solía pensar que su valor dependía de lo que hacía por los demás, que si no era útil, no servía. Pero un día comprendió que su sola presencia ya era suficiente, que no necesitaba estar haciendo cosas todo el tiempo para merecer descanso, que el amor no se gana trabajando, se merece viviendo con verdad. Desde entonces empezó a darse permiso para descansar sin culpa, para sentarse sin sentir que pierde el tiempo, para disfrutar un café sin mirar el reloj, y en esa calma empezó a encontrarse de nuevo. Muchos hombres sienten culpa cuando descansan, como si detenerse fuera a traicionar su papel. Pero no hay traición en cuidarse. No hay egoísmo en ponerse primero. Es inteligencia emocional. Es madurez. Porque cuando aprendes a cuidar de ti, también cuidas mejor a los que amas. Estar presente no es estar disponible para todos, es estar disponible para ti mismo sin descuidar tu alma. El cuerpo puede seguir, pero el alma también necesita pausa. El ritmo del mundo moderno no está diseñado para el bienestar. Está hecho para producir, para correr, para distraerte. Pero hay una sabiduría que solo llega cuando decides bajar el paso. Cuando eliges caminar en vez de correr. Cuando entiendes que no todo lo urgente es importante. Que la paz no se alcanza haciendo más, sino dejando de hacer lo que no tiene sentido. A veces, el acto más valiente es soltar. Soltar no es olvidar. Es liberar el peso innecesario. Es mirar lo que fue y agradecer sin quedarte atrapado. Soltar es amor propio en su forma más pura, porque solo el que se ama es capaz de cerrar etapas con dignidad, no por indiferencia, sino por respeto. No todo merece una última palabra, no todo merece un cierre perfecto. Hay cosas que se entienden en silencio, con madurez, con tiempo. La serenidad llega cuando dejas de querer tener razón y empiezas a querer estar en paz. Cuando entiendes que no todo necesita explicación, cuando ya no discutes con quien no escucha, cuando aprendes que hay lugares a los que no tienes que regresar para sentir gratitud. La paz no se conquista, se cultiva, se riega cada día con límites claros, con conversaciones honestas, con descanso suficiente, con silencio consciente. No es un destino, es un modo de vivir. A veces confundimos estar vivos con no estar enfermos, pero estar vivo es algo más profundo, es sentir. Es emocionarte, es disfrutar de lo pequeño, es tener la capacidad de sorprenderte todavía. La rutina y la costumbre son anestesias del alma. Por eso es tan importante recuperar la curiosidad, hacer algo nuevo, aunque sea pequeño. Cambiar el camino que recorres, probar un sabor distinto, leer algo que te sacuda, mirar un atardecer sin hacer nada más. La vida todavía está pasando y espera que la mires. Héctor, después de todo su proceso, empezó a notar cosas que antes ignoraba. Los árboles del parque donde caminaba cada mañana. Los saludos de la panadera que siempre lo atendía con una sonrisa. La música que salía de la ventana del vecino. Lo que antes le parecía ruido, ahora era compañía. Lo que antes le parecía insignificante,
ahora era parte del milagro cotidiano. Porque cuando vuelves a ti, el mundo entero se vuelve más vivo. El alma madura no busca intensidad, busca profundidad. Ya no quiere relaciones que desgastan ni amistades vacías. Quiere calma, verdad, reciprocidad. Quiere conversaciones que nutran, silencios que no incomoden, abrazos que no mientan. Eso también es amor propio, no quedarte donde te apagan, no insistir donde ya no hay eco, no mendigar afecto. Aprender a retirarte a tiempo también es una forma de amor. Con los años uno deja de buscar gente perfecta y empieza a valorar a la gente real, esa que no finge, que no compite, que no te exige ser otro. La madurez enseña que los vínculos no se miden por la cantidad de tiempo, sino por la calidad de la presencia. Que la verdadera conexión no necesita promesas, solo coherencia. Que no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de compartir el camino con quien también está aprendiendo a amarse. La edad no te quita valor, te da perspectiva. Y esa perspectiva es oro. Te enseña que la felicidad no es euforia constante, sino equilibrio. Que la plenitud no se alcanza con metas, sino con paz interior. Que amar la vida no es tenerlo todo resuelto, es saber agradecer incluso lo que dolió. Porque también eso te formó. El amor propio no es una moda, es una madurez emocional que llega cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y decides sostenerte tú mismo. Un día Héctor se levantó más temprano de lo habitual. Preparó su café sin prisa, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco de la mañana. Miró hacia el cielo y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese peso en el pecho. No porque su vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque algo dentro de él había cambiado. Ya no necesitaba que todo estuviera bien para sentirse en paz. Empezó a entender que la paz no depende de lo que sucede, sino de cómo decides mirarlo. La transformación no fue un golpe de suerte ni un instante milagroso. Fue un proceso silencioso, hecho de pequeñas decisiones diarias. Decisiones tan simples como no discutir cuando sabía que no valía la pena, como pedir perdón sin justificar, como dejar de correr detrás de lo que no lo hacía feliz. La vida no le quitó el dolor, pero le enseñó a no pelear con él. Y esa diferencia cambió todo. Héctor aprendió que no hay finales, solo comienzos que se disfrazan de despedidas. Que a veces perder algo no es un castigo, sino una invitación a crecer. Que el amor no desaparece cuando alguien se va, se transforma, se vuelve presencia silenciosa, recuerdo luminoso, compañía invisible. Empezó a hablar con quienes ya no estaban, no con palabras, sino con gratitud, porque comprendió que la forma más hermosa de honrar a los que amamos es viviendo con dignidad, sin cerrar el corazón. También descubrió que el tiempo es un maestro implacable pero justo. Te quita lo que no necesitas para dejar espacio a lo esencial. Y lo esencial no siempre brilla. A veces se esconde en lo cotidiano, en un plato compartido, en una caminata lenta, en una mirada sincera. La verdadera riqueza no se acumula, se siente. No se mide en cosas, se mide en paz. A los 60 años, Héctor volvió a enamorarse, pero no de alguien más. Se enamoró de su propia vida, no porque fuera perfecta, sino porque era suya. Se enamoró de su ritmo, de sus pausas, de su historia con todas sus sombras y sus luces. Y ese amor, el de aceptarse sin condiciones, fue el más duradero que conoció. No esperó más para empezar a vivir. Dejó de aplazar alegrías, de guardar palabras, de prometerse algún día. Empezó a vivir hoy en lo simple, en lo concreto, en lo que está al alcance de la mano. Agradeció los años que pasaron, no con nostalgia, sino con respeto. Cada uno fue un maestro, incluso los más duros, porque entendió que todo lo que le pasó no vino para destruirlo, sino para despertarlo. Hay algo profundamente liberador en dejar de tener miedo al paso del tiempo. El cuerpo cambia, claro. El espejo ya no devuelve la misma imagen. Pero el alma, cuando se cuida, rejuvenece. La mente se vuelve más sabia, el corazón más paciente, la mirada más compasiva. No hay mejor antídoto contra la vejez que la gratitud. No hay mejor medicina que la serenidad. El amor propio al final no es un destino, es un regreso a ti mismo después de años de olvido. Es mirarte sin juicio, perdonarte sin excusas, acompañarte sin condiciones. Es reconocer que todavía estás a tiempo de todo lo que importa. A tiempo de amar sin miedo, de reír sin reservas, de perdonar sin esperar nada a cambio.
A tiempo de empezar de nuevo, aunque tengas canas, aunque tengas arrugas, aunque el cuerpo ya no responda como antes. Porque mientras el corazón siga queriendo aprender, sigues vivo. Héctor lo entendió frente a un espejo empañado, con el rostro iluminado por la luz suave del amanecer. Sonrió, no por lo que había logrado, sino por lo que había comprendido. Que la vida no se trata de ganar, sino de entender. Que el amor no se trata de poseer, sino de cuidar. Que el tiempo no se trata de acumular, sino de vivir. Cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba más pruebas. Estaba en paz. Y esa paz, silenciosa, sencilla, era todo lo que había buscado sin saberlo. Porque al final lo que queda no es lo que tuviste, sino lo que diste. No son los aplausos, sino las miradas que tocaste. No es la cantidad de años, sino la calidad de tu presencia. Y si logras llegar a ese punto, ese instante en que entiendes que no necesitas más para sentirte completo, entonces has ganado la batalla más importante, la de reconciliarte contigo mismo.